Aquí en Ideology Explained ya revisamos en nuestro video anterior la doctrina propuesta por Karl Marx en su Manifiesto Comunista. Si no lo han visto todavía, les dejamos el link acá abajo en la descripción para que vayan a verlo y puedan volver después a ver esta a continuación. A pesar de que el comunismo sea una ideología bastante reconocible en la media popular, no muchos están conscientes de cuáles fueron las repercusiones que tuvo el Manifiesto Comunista cuando salió. De hecho, y aunque es menester reconocer que ningún estado en la historia ha sido enteramente comunista, ya que este modelo suele fusionarse con las ideologías de dichos estados, no sería hasta más de 50 años después de la publicación de Marx que un partido de corte comunista primaría en el poder gubernamental por primera vez en la historia. En efecto, nos referimos a la Unión Soviética, hoy la actual Rusia, pero para principios del siglo XX el Imperio Ruso, mismo que atravesó bastantes años de incertidumbre y descontento social que eventualmente dieron paso a una revolución en 1917, seguida de una guerra civil. Pero, ¿cómo llegamos hasta este punto? ¿Qué sucedió previo a la revolución? ¿Qué cabida tiene el comunismo en este conflicto? Todo esto aquí en este video. Mi nombre es Oscar, bienvenido a Ideology Explained. Previo a la revolución de 1917, Rusia era posiblemente la última monarquía absolutista restante en Europa, gobernada por el zar Nicolás II, último descendiente de la dinastía Romanov. Sin embargo, el Imperio Ruso se mantuvo a inicios del siglo XX como un estado atrasado en comparación a las demás potencias europeas. Mientras que el resto del continente ya estaba en su mayoría industrializado, el proletariado industrial ruso era escaso, por lo cual Rusia siguió siendo un país extensamente rural pese a ser un imperio. Por esta razón, lógicamente, el Estado se vio estancado en antiguos modelos feudales tanto en lo económico como en lo social, misma razón por la cual se gestaría un descontento social tremendo hacia el imperio en los años por venir. De este modo, se pueden comprender dos grupos sociales que fueron los artífices de la gran desigualdad vivida en el antiguo imperio ruso durante aquellos años. Por un lado se encuentra la élite feudal, quienes pertenecían en la mayoría de los casos a la nobleza y representaban solo alrededor del 15% de la población total del país. Por el otro lado, el 85% restante se distribuyó entre el remanente de la población, compuesto mayoritariamente por campesinos y una minoría de obreros industriales. Sin embargo, estos grupos ciertamente no gozaron de una vida cómoda. Por el lado de los trabajadores rurales, sus condiciones de vida eran comparables incluso con la de los siervos feudales durante la Edad Media, puesto que estuvieron fuertemente ligados y dominados por los terratenientes para los cuales trabajaban, lo que limitó sus posibilidades tanto económicas como de movilidad social. Esto es relevante ya que años antes la servidumbre fue aparentemente abolida del Imperio Ruso tras la Reforma Emancipadora de 1861. Sin embargo, las familias campesinas siguieron fuertemente subordinadas a las élites feudales en los siguientes años, generando un descontento hacia las clases altas y el régimen por no haber llenado sus expectativas. Pero la historia no acaba ahí, pues a pesar de que la industria rusa era escasa, el proletariado industrial de Moscú y Petrogrado trabajaba jornadas laborales que llegaban a exceder las 16 horas. Además, vivían en condiciones insalubres de hacinamiento y recibían salarios mínimos. Aunado a estos factores, pese a que es posible argumentar que Rusia no era el país más desigual durante aquellos años en Europa, sí era uno de los más pobres. De hecho, se estima que aproximadamente el 1% de la población tenía control desde el 13% hasta una capacidad del 20% en los ingresos totales del imperio. Y a esto se le suma el hecho de que ninguno de ambos grupos sociales tenía la debida representación política. Inclusive la élite feudal, que gozaba de múltiples privilegios, se mantenía sometida al zar, lo que llevó a un sector de este grupo a exigir representación a través de un parlamento. De este modo, la situación económica y social de Rusia generó un descontento hacia el gobierno autócrata y la incompetencia del zar para gobernar que fue en ascenso exponencial. Visto y considerando que mientras que una porción considerable del país atravesaba condiciones de extrema pobreza y hambre, el zar disponía de riquezas y todo tipo de poder político. Estos factores desencadenarían varias manifestaciones en un principio pacíficas en contra del régimen zarista. Específicamente, el llamado Domingo Sangriento de 1905 causaría especial controversia, ya que miles de personas fueron asesinadas en Petrogrado tras ser suprimidas por las Fuerzas Armadas Imperiales.
El Domingo Sangriento provocaría una ola de nuevas manifestaciones y elevaría el descontento general de la población hacia el imperio. Ante esta situación, con el motivo de apaciguar las revueltas populares a lo largo del país, el zar Nicolás II accedió a firmar el Comunicado de Octubre, el cual, entre otros términos, concedió ciertos derechos civiles a la población, legalizó la formación de partidos políticos y autorizó la creación de una constitución y un parlamento. Sin embargo, la situación interna en Rusia no cambió de gran forma en los siguientes años. El status quo de los grupos sociales anteriormente mencionados se mantuvo en su mayoría intacto, y la economía nacional iba en decadencia. Sí, hubo intentos más allá del Comunicado de Octubre por fortalecer el imperio y mejorar la situación interna. Tal fue el caso de Sergei Witt y Piotr Stolypin, el primer y tercer ministro respectivamente de Rusia, quienes intentaron establecer una serie de reformas agrarias, pero que eventualmente fracasaron en generar grandes cambios estructurales. Al final, Rusia seguía siendo un país atrasado con respecto al resto de Europa, y el descontento social no cesó. De hecho, se intensificó tras el estallido de la Primera Guerra Mundial y la entrada de Rusia al conflicto en el bando de la Triple Entente. A pesar de la crisis económica y el descontento social interno, el ejército ruso se embarcó en el conflicto armado en 1914. Como era de esperarse, la guerra significó tremendas pérdidas económicas y humanas para Rusia. Se estima que aproximadamente 2 millones de soldados rusos murieron en combate, mientras que, por el otro lado, existió un desabastecimiento de alimentos y productos básicos en la población a raíz de la falta de recursos económicos. De este modo, el gobierno imperial recibió aún más críticas no solo por parte del pueblo ruso más pobre, sino también provenientes de enemigos y partidos políticos, entre ellos el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. El Partido Socialista de Rusia fue creado en el año 1898. Al ser testigos de la difícil situación social y económica que Rusia atravesaba bajo el imperio zarista, y retomando la doctrina marxista expuesta en su manifiesto comunista, su objetivo final era la consolidación de una revolución que instaurara un gobierno socialista en Rusia. Cabe mencionar que a pesar del moderado apoyo que el partido fue cultivando con los años, se vieron en la necesidad de obrar de forma clandestina, pues el imperio se dedicaría a la persecución de personas e instituciones que se opusieran al orden imperial. No obstante, diversos conflictos internos eventualmente fraccionaron al partido en dos divisiones en 1903, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques, de corte moderado, establecían que la mejor alternativa para el país era la adopción de un modelo capitalista que incrementara primero el tamaño del proletariado, para que así, posteriormente, se pudiese llevar a cabo una revolución socialista mediante prácticas pacíficas. Por el otro lado, la fracción bolchevique del partido era la más radical, pues ellos defendían la idea de que una lucha armada era la forma de llegar al poder y erradicar la monarquía absoluta. Pese a sus diferencias, ambos grupos buscaban ultimadamente el fin del imperio y un gobierno socialista. Por esta razón, y tras todo lo anteriormente dicho, las derrotas vividas producto de la guerra y el descontento general por el gobierno imperial, claro, entre otros factores, dieron pie a dos oleadas revolucionarias en el año 1917. Una vez dicho esto, detengámonos un poco aquí en la historia para saber en qué consistió cada una de ellas. Y hasta aquí hemos llegado con la primera parte de nuestros videos acerca de la Revolución Rusa. Pero no te preocupes porque subiremos la segunda parte a este canal muy pronto. Mientras tanto, nos apoyarías mucho regalándonos un like, una suscripción y si comparten este video con más gente. Ayúdenos a cultivar un continente más culto e informado en estos temas. Sin nada más que decir, nosotros somos Ideology Explained y nos vemos próximamente en un nuevo video. ¡Chao!